Bien, vamos a hablar ahora un poquito de la política económica durante los gobiernos radicales. Pero la política económica de los gobiernos radicales también se da dentro de un marco en el mundo donde el papel del Estado pasa a ser muy importante. Durante la Primera Guerra y en los años 20 hubo un aumento de la participación del Estado regulando, de la participación del Estado digamos, otorgando beneficios sociales y en distintos aspectos de la política económica y social. Eso ocurrió en todo el mundo. Bueno, en nuestro país lo ejerció el radicalismo, esos aspectos de mayor intervención estatal, que se notan, por ejemplo, en el aumento del gasto público. Ustedes verán en algunos de los cuadros del capítulo cómo se más que cuatriplican, quintuplican el gasto público a lo largo del tiempo para atender a estas necesidades nuevas que va tomando el Estado en materia de infraestructura en el país, en materia de política social y distintos aspectos. Bueno, el Estado comenzó a tener una política de mayor intervención, aunque no fue continua y definida en todos los aspectos de la política económica. Por ejemplo, en la política de comercio de granos hay ejemplos que en la temprana posguerra el Estado tuvo una participación directa concertando acuerdos, convenios de comercio directo de Estado a Estado con Gran Bretaña y con Francia, por fuera de los canales privados de comercialización. De la misma manera fue importante el papel del Estado en cierta regulación y control del negocio de la carne. Esto se mantuvo por más tiempo. Ante los abusos de los malos precios que otorgaban los frigoríficos extranjeros a los criadores y algunos invernadores en el país, el Estado comenzó a tener un control y una orientación de los precios. Se sancionó en los años 20 mediante un proyecto del Poder Ejecutivo la idea de construir un frigorífico, que fue el Frigorífico Nacional, que será una institución de control, digamos, del negocio de la carne, con una faena cercana al 10% del total de la faena, va a permitir al Estado empezar a regular ese sector. También se aprobó en ese momento, en un conflicto muy fuerte por el tema de la carne, la ley del kilo vivo, la ley de los precios mínimos y máximos de la carne, con lo cual el Estado comenzó a regular algunas de las cuestiones más irritativas del control que tenían los frigoríficos extranjeros sobre el comercio. Siguió siendo básicamente controlado por frigoríficos extranjeros el negocio de la carne y con acuerdo de los invernadores, pero el Estado comenzó a tener una participación a través de ese frigorífico nacional y sobre la tipificación de carnes, precios, etcétera. En ese sentido, también, digamos, lo incompleto de la política fue el respecto del comercio exterior. Como ya vivimos los ejemplos de convenios directos de ventas de granos, también se fueron acompañando en la temprana posguerra por un establecimiento de aranceles que benefició el crecimiento moderado, los gérmenes de industrialización que existían en nuestro país. Aparecía, digamos, una protección de hecho, porque los países estaban en guerra durante la misma, y, digamos, hasta el año 21-22 hay un cierto desarrollo industrial donde el Estado está manteniendo unas políticas de comercio exterior que facilitan el desarrollo industrial nacional. Bueno, esto origina un fuerte debate dentro del propio radicalismo, donde un diputado, Molina, se plantea, digamos, abandonar toda política el grueso de las políticas de regulación y ir hacia un sistema liberal. La postura de Irigoyen en este caso va a ser desarmar, digamos, está bien explicado en el texto de Rapoport, desarmar
a lo largo del tiempo, digamos, la política de protección, digamos, no se manifiesta abiertamente por una política de protección para el desarrollo industrial. Algunos autores dicen, bueno, se abortó la posibilidad de un desarrollo sostenido de la industria en esos años. Bueno, ¿qué otros aspectos el Estado comenzó a intervenir? Bueno, fue importante en la regulación del negocio ferroviario, los ferrocarriles extranjeros que tenían un control importante de la economía argentina, estableciendo tarifas diferenciales que castigaban a sectores, privilegiaban el negocio de exportación hacia Europa. El Estado eliminó ciertas concesiones que se había otorgado de tierras a las empresas ferroviarias y estableció, digamos, lo que sería una ley, una especie de ley de contabilidad que permitió controlar el valor de las tarifas, que eran abusivas en muchos casos por parte de los ferrocarriles, en tanto el Estado, digamos, empieza a tener un mayor control sobre el tema de las tarifas. Esto está bastante bien explicado en el texto de Grosso, fundamentalmente. Y de la misma manera, la política novedosa en materia de acción del Estado va a ser la política social. El Estado, digamos, por un lado crea empleo público, crea alguna legislación sobre los trabajadores estatales e intenta avanzar en la creación de sistemas jubilatorios para trabajadores. De hecho, hasta ese periodo no existía sistema jubilatorio y en el periodo de gobiernos radicales se crea la jubilación para los empleados del Estado, de los ferrocarriles, se intenta avanzar sobre la creación de jubilaciones para el conjunto de los trabajadores privados, pero eso no va a tener el apoyo del Parlamento, que está en manos de los conservadores y no se puede transformar en ley. En la misma oposición de los conservadores a esta nueva intervención del Estado es la oposición al planteo de Irigoyen de crear una marina mercante nacional. Hasta ese momento todo el grueso de las exportaciones del comercio exterior está en manos de flotas navieras extranjeras, europeas fundamentalmente. La creación de la marina mercante era una aspiración, digamos, de tener un ahorro de divisas. En el Parlamento no pasa este proyecto y Irigoyen va a crear una flota muy pequeña, mercante, pero que no tiene una gran incidencia. Y de la misma manera, la idea del gobierno de crear el Banco de la República y un banco agrícola para fomentar el crédito para los sectores económicos en el país, fundamentalmente el sector agrícola, tampoco va a tener el acuerdo del Parlamento. O sea, estas y otras medidas que se van tomando marcan ese papel del Estado avanzando en la regulación económica, en el control, pero que va a tener las limitaciones de una oposición parlamentaria y las propias limitaciones del radicalismo, que hasta qué punto lleva adelante esas políticas de regulación. El máximo logro en materia va a ser la creación, sí, digamos, de una política nacionalista y de intervención del Estado, va a ser la creación de YPF, que es casi la última medida que toma Hipólito Yrigoyen en su primer gobierno. Crea esta empresa, de la cual va a ser su director en los años 20, el general Mosconi, que va a tener un crecimiento sostenido durante los años 20. Hay cuadros sobre ese crecimiento que les va a permitir tener una regulación sobre el precio del petróleo, sobre el precio de la nafta, que hasta ese momento estaban controladas por las empresas extranjeras. YPF va ganando porciones mayores del mercado interno. Bueno, otra manifestación de esta política de regulación y de distribución en parte del ingreso nacional va a ser el intento de creación del impuesto a los réditos, el impuesto a las ganancias, que sería la forma de extraer recursos a los sectores más adinerados o que tienen mayores ganancias.
aspecto, digamos, o política que fue también rechazada desde el Parlamento. Y otra política, digamos, donde marcaría el moderado nacionalismo o el nacionalismo del gobierno de Irigoyen, que fue el primer gobierno que tiene como objetivo la disminución y lo va a lograr, digamos, no de una manera absoluta, pero sí la disminución del endeudamiento con el exterior. La política económica del radicalismo, en términos generales, a lo largo de los años 20, ustedes verán los cuadros, tuvo como característica tener un sostenido crecimiento. El crecimiento del producto, salvo algún año, es sostenido después del término de la guerra y hasta 1930. El nivel de endeudamiento se mantiene, digamos, controlado durante el primer gobierno de Irigoyen, crece posteriormente y bueno, y se transforma en un problema hacia el año 29 cuando hay una fuga de capitales en una situación de incertidumbre a nivel mundial, lo que significará, digamos, el fin de la caja de conversión en 1929 tomada por el gobierno de Hipólito Yrigoyen, el segundo gobierno. Así que bueno, eso me parece que son los aspectos más importantes. También tendríamos que agregar la política sobre el tierra, ¿no? El latifundio, gran problema del país, y el arrendamiento, que no tenía capacidad de inversión, va a ser resuelta en parte con una ley de arrendamiento en 1921 que extendió el plazo de los contratos de arrendamiento y puso un máximo en el valor del canon de arrendamiento en un 30% en las tierras de menos de 200 hectáreas, aspecto que tendría a beneficiar a los arrendatarios. Y de la misma manera se abren líneas de crédito, Banco Provincia y Banco Nación, para la compra de tierras por parte de los arrendatarios, que tiene un moderado éxito a lo largo de los años 20, donde una porción de arrendatarios se van transformando en potenciales propietarios de su tierra, cuestión que finalmente va a tener un resultado dispar y negativo una vez que se dé el golpe del 30, donde muchos no van a poder cumplir con esos créditos. Bueno, estos son algunos de los datos más importantes para hablar sobre el carácter moderadamente nacionalista y distribucionista que tiene el radicalismo en este periodo.